En Sanamente hemos hablado varias veces sobre cómo el mundo se está transformando hacia un modelo cada vez más digital. Es un camino que parece además no tener retorno, ¿no? Como que solo se avanza. Está cambiando por completo nuestra manera de relacionarnos y también de comunicarnos. Pero también hemos hablado de otro fenómeno relevante y es que nuestra sociedad al mismo tiempo está envejeciendo. Ahí surge un entuerto que no logramos resolver aún y es cómo cruzamos o transitamos hacia un mundo tecnológico, todas esas personas que fuimos criadas en el viejo mundo y sobre todo aquellas que hoy día son personas mayores y que no necesariamente están adquiriendo estas herramientas a la velocidad que se requiere para no quedarse literalmente abajo del mundo, como decía Mafalda. ¿Qué oportunidades surgen? ¿Qué podríamos hacer para acelerar esa transformación? Para hablar de esto nos acompaña hoy Catalina Santana, diseñadora industrial y fundadora de 1001 Ideas, una empresa que promueve la inclusión generacional en el ámbito laboral y está hoy con nosotros aquí en Sanamente. Bienvenida, Catalina. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Quisiera partir sobre la idea que me imagino que tal vez no fue la idea 101, sino la idea 1. ¿Cuál fue esa idea 1 que te hizo a ti pensar en la idea de que esto era una necesidad y de que era importante centrarse en este problema específico? Bueno, en realidad, hace 10 años empezamos a trabajar desde 101 Ideas en torno a la economía de la longevidad y esa idea uno o el punto cero fue justamente una situación personal que transitamos como familia. Mi mamá toda su vida fue una persona productiva y hace 10 años sufrió un accidente que la obligó a dejar de trabajar. Y a causa de ese accidente, mi mamá entra en una depresión profunda al encontrarse en un entorno de país en donde no habían muchas posibilidades para seguir siendo productiva o sintiéndose productiva. Y ahí empecé yo a hacer un proceso de investigación. Antes trabajaba en una consultora, pero en ese momento decidí entender cómo transitaban las personas en el mundo a raíz de la situación que vivía mi mamá. Y fue en ese momento cuando entendí que la discriminación por edad o el edadismo era un tema humano y que ante ese tema humano teníamos que responder rápidamente porque en países de ingresos bajos y medios como Colombia y también pues la mayoría de los de América Latina, la realidad es que la transformación demográfica se iba a dar mucho más rápido que en países desarrollados. Y fue ahí donde empecé a trabajar en torno a la economía de la longevidad, para poner sobre la mesa de conversación no solamente la capacidad de compra de las personas mayores, sino también su capacidad de ser productivo social y laboralmente en una dinámica de mercado. Me parece apasionante tu desafío y sobre todo que haya surgido desde un lugar tan latente como es la vida personal o los vínculos personales o ver a una persona que para uno es muy relevante de pronto marchitarse a propósito de una circunstancia, ¿no? Y me encantaría entrar justamente en la asibilidad de tu idea. O sea, porque cuando decimos, mira, tenemos que incluir, en el caso de Chile, el envejecimiento de la población es muy acelerado, por lo tanto, el volumen de personas que hay que meter al mundo laboral es muy grande y justamente la barrera digital está siendo una muy difícil de sortear. Entonces, ¿cuál es la asibilidad de tu proyecto? ¿Cómo se implementa? Bueno, la realidad es que cuando empezamos a hablar de la posibilidad de incluir el talento senior dentro de los diferentes entornos corporativos, es decir, de empleabilidad y emprendimiento, en principio cuando hablamos de esto en América Latina parece poesía, pero no lo es. En el mundo, en este momento, hay más de 300 empresas, grandes empresas, trabajando en incorporar el talento de todas las edades dentro de sus plantillas de contratación. Y esto se deriva de algo que no solamente es deseable, es que además es necesario, porque cuando hacemos los estudios de prospectiva, nos empezamos a dar cuenta que el siguiente gran reto va a ser el reto de encontrar el suficiente talento humano para reemplazar al talento humano que se está jubilando.
Dicho esto, cuando lo metemos en un contexto latinoamericano, nos empezamos a dar cuenta que si bien hay una gran reticencia a eh, incorporar a personas mayores dentro de las plantillas de contratación, lo cierto es que como cada vez nos encontramos con más barreras de reemplazo a nivel interno de las corporaciones, de esas personas que se están jubilando en comparación con las que tenemos adentro jóvenes para reemplazar a las que se están jubilando, las corporaciones están empezando a hacer preguntas y esas preguntas traen reflexiones y las reflexiones traen acciones. En este momento, ¿qué está pasando en América Latina? Pues nosotros, por ejemplo, representamos una certificación mundial que se llama el Age Friendly Certified y esa certificación la tienen 300 empresas en el mundo. En América Latina hay 32 empresas que ya están certificadas, que representan la cobertura de 440,000 empleos en la región. Eh, digamos que esta certificación está acompañada de políticas inclusivas en términos de contratación, retención y formación de personas de todas las edades. Entonces, ¿a qué apuntamos a nivel corporativo? Apuntamos justamente a entender que dentro de las dinámicas de talento humano tiene que haber equidad. Equidad por edad. ¿Por qué? No solamente porque esta es una capa más de la diversidad, sino porque en realidad estamos frente a una de las grandes macrotendencias del mundo, que es la transformación demográfica, a la que Catalina, tenemos que responder. me encantaría preguntarte específicamente cómo se ve ese talento senior. Cuando tú me dices es una realidad, es una oportunidad, es una posibilidad desde el punto de vista incluso de la sostenibilidad de los negocios y de los mercados, porque cuando nos conectamos con el deber moral, por supuesto suscribimos, pero parece como otro peso más en términos de la manera en la que, por ejemplo, los tomadores de decisiones o las empresas reciben esa instrucción o esa voluntad. Sin embargo, cuando tú trasladas la conversación hacia el tipo de talento, la característica de ese talento, dónde resuelve qué tipo de problemas, ahí ya nos podemos imaginar ese nuevo mundo. Entonces, ¿nos puedes ayudar a imaginar ese nuevo mundo? Claro que sí. Las mediciones mundiales nos dicen que cuando los equipos son intergeneracionales, es decir, cuando hay diferentes generaciones trabajando de manera cohesionada detrás de un objetivo común dentro de las empresas, hay un 30% más de rentabilidad. Hay una disminución en los conflictos de un 12% según la Organización Internacional del Trabajo. Eso significa que lo que tiene para aportar el talento senior es justamente la experiencia cristalizada por los años, que combinada con la energía vital y el conocimiento en tecnología de las nuevas generaciones hace que sea más costo efectivo el trabajo a nivel interno de la empresa, lo que significa que esto impacta en el retorno de la empresa, Me ¿sí? Y encanta. en la rentabilidad. Me encantaría entrar específicamente, tratar de tener el caso de tu madre, de hecho, porque las circunstancias de tu mamá la dejaron en una posición en la que probablemente no podía moverse con la misma facilidad que lo hacía antes. Y esa es una circunstancia que también está asociada al paso de los años en algunos casos. Por lo tanto, para esas personas que ya no pueden moverse tanto como antes, ¿qué características no solo tiene el trabajo, sino las características de ese trabajo concretas en lo material? O sea, por ejemplo, ¿es teletrabajo? ¿Cuántas horas dura? ¿Cómo deberíamos rediseñar tal vez el trabajo mismo como producto para que fuera funcional también a este tipo de personas que no tienen necesariamente las mismas características que las personas más jóvenes? Sí, pues mira, lo primero que tenemos que entender es que la revolución industrial nos decía que la productividad estaba relacionada con la juventud, básicamente porque hablábamos de manufactura. En la revolución en la que estamos hoy, nos está diciendo que no solamente manufacturamos, sino que además el trabajo intelectual también es muy importante. Dicho esto, no se trata de romantizar el envejecimiento, lo cierto es que cuando transitamos la vida, pues nuestra corporalidad cambia y nuestras capacidades físicas también. Eh, Sin embargo, está comprobado que nuestras capacidades intelectuales entre los 60 y los 80 años empiezan a estar en su momento más álgido. Ahora bien, cuando hablamos desde lo pragmático, ¿qué necesitamos que tengan
los puestos de trabajo, pues uno sí, flexibilización de roles, es decir, muchas personas mayores ya no quieren trabajar 8 horas o 12 horas seguidas, entonces lo cierto es que también tienen roles de abuelos, de cuidado, o simplemente quieren ejercer otros roles diferentes. Por lo tanto, la flexibilización horaria es un tema bien importante. La disponibilidad y disposición de hacer ajustes, eh, digamos, que tengan que ver con las capacidades físicas de la persona para desarrollar su puesto de trabajo también es uno de los puntos. Acá en Colombia se está trabajando mucho el tema de seguridad y salud en el trabajo y cómo aprenden las personas mayores, que tiene mucho que ver con la jerogogía, para adoptar esas como lineamientos o normas en torno al cuidado y a la buena salud en términos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces esto reúne como las necesidades de las personas mayores con las empresas. En Colombia también lo que está sucediendo es que hay leyes que incentivan la contratación de personas mayores a cambio de incentivos tributarios para las empresas, y esto tiene que ver con una respuesta a esa transformación demográfica. El hecho de trabajar en la importancia de liderar a 5 generaciones que trabajan en paralelo, desde justamente pues entender que hay barreras, pero también hay aceleradores de esas relaciones. Entonces hay varias empresas que a nosotros nos contratan básicamente para montarles programas en torno a cómo hacemos esa dinámica de trabajo intergeneracional para que entre todos cooperen y uno facilite el trabajo del otro. Digamos que esos ajustes razonables que tienen que ver con todo esto que te estoy diciendo es justamente lo que va a tener que empezar a pasar naturalmente, Otra, porque pues no hay retorno. Otra cosa que me parece interesante es que de alguna forma en la manera en que concebíamos el trabajo antes, a medida que uno iba envejeciendo, probablemente iba subiendo en el escalafón del trabajo. Y en algún momento el mayor era el jefe, un poco replicando la lógica arquetípica de la tribu, ¿no? Como que el mayor era el jefe, ¿no? Pero probablemente muchos de nosotros tengamos que aprender a hacer la vuelta completa, ¿no? A llegar eventualmente a ser el jefe y después volver a ser el empleado. Y eso sugiere ciertas habilidades blandas y cierta como plasticidad en nuestra propia emoción de cuál es la función que cumplimos, ¿no? En la organización, que también requiere un reentrenamiento de los mayores probablemente para poder sobrellevar esa situación bien y que no sea finalmente eso también una fuente de conflicto. ¿Cómo has visto esto dentro de la experiencia y qué tipo de habilidades parecen ser relevantes de estar mirando para prepararse para esa etapa? Bueno, mira, la realidad es que ahora se habla mucho del upskilling y el reskilling, y esto tiene que ver no solamente, ojo, con habilidades duras, sino también con esas habilidades blandas o habilidades duraderas. Esas habilidades están relacionadas justamente con la capacidad de adaptación. Lo cierto es que las estructuras ya no son jerárquicas, o más bien cada vez las empresas que están naciendo son menos jerárquicas, justamente porque estamos hablando de relaciones horizontales, como tú lo decías, como tú bien lo decías. Lo cierto es que dentro de las empresas están existiendo en este momento el establecimiento, por ejemplo, de programas de mentoría inversa, recíproca, cruzada. ¿Y eso qué significa? Significa que pones a la persona más experimentada en el lugar de no solamente transmitir conocimiento, sino recibirlo. Y esto implica una reflexión introspectiva acerca de, a mi edad, soy capaz de seguir aprendiendo de una persona más joven que yo, porque todos sabemos algo que el otro no sabe. Entonces, en ese sentido, se están estableciendo dinámicas a nivel corporativo que derriban esos estereotipos con los que hemos crecido en América Latina, sobre todo, bueno, y en el mundo en general, en donde se creía que la persona que escalaba, es decir, que entre más años tienes, más alto estás en la jerarquía, que sí y no. También por encima tuyo en términos jerárquicos puede estar una persona joven. Acá de lo que se trata es de lo que tenemos para compartir en términos de conocimiento, capacidades y aptitudes, y en cómo esa conversación entre generaciones hace que el trabajo sea más eficiente, más eficaz y más cohesionado.
¿sí? Y nos abra la posibilidad a todos, más allá de nuestras interseccionalidades. Me encantaría entrar, Catalina, en otro ámbito que también tiene que ver con cómo reeducarnos, cómo reaprender y rediseñar a las generaciones que también son más jóvenes desde la perspectiva de lo que planteabas al inicio de esta entrevista, y es el arquetipo del edadismo, ¿no? De la idea de que envejecer necesariamente es perder cosas y de discriminar al otro porque es mayor. Eso, sin duda, es una de las barreras que tienen los jóvenes respecto de los mayores dentro de la misma organización. Estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de discriminación y por lo tanto reeducarnos en nuevas prácticas puede no ser tan fácil, de la misma forma que el ejemplo anterior te planteaba. ¿Cómo uno se educa para dejar de discriminar? Bueno, mira, la realidad es que desde nuestra experiencia la única manera de derribar estereotipos es poniéndonos en situación. El edadismo es una discriminación por motivos de la edad, la que sea esta edad. Y cuando vemos las mediciones nos empezamos a dar cuenta que el edadismo se da de los 25 años y menos en las corporaciones y 45 años y más. De 45 a 50 años más afianzado hacia mujeres y a partir de los 50 hacia hombres. Y hago este recorrido simplemente porque lo cierto es que esto es un ejercicio, si se quiere, sociológico, antropológico y psicosocial que se está haciendo dentro de las empresas. Lo cierto es que dentro de las dinámicas organizacionales, el tema de mentorías en este momento está siendo la herramienta más usada para derribar estereotipos de parte de los jóvenes hacia los mayores y viceversa. También en América Latina se está trabajando por acercar esa transformación del imaginario a través de dinámicas de intercambio intergeneracional dentro de los colegios. Porque lo cierto es que estamos hablando de una impronta social y las improntas sociales se demoran en salir de nuestro imaginario por 6 generaciones. Wow. Entonces, en este momento estamos trabajando, sí, digamos, de una manera contraintuitiva, si se quiere, porque lo que nos han enseñado es que en el transcurso de la vida tú te tienes que retirar del trabajo y punto. Y además que hay un versus entre jóvenes y mayores, lo cual no es cierto, pero es con lo que hemos crecido. Entonces, ahora estamos haciendo ejercicios de sociología, antropología, psicología social, digamos que argumentados o instrumentalizados a través justamente de ejercicios intergeneracionales, en donde esa incomodidad que yo siento hacia el otro por motivos de su edad, en el ejercicio se derriba. Te quiero agradecer mucho por esta conversación, pero sobre todo por tu trabajo, Catalina. Yo sé que nació de una experiencia muy personal y cotidiana. Uno no, además no está muy cableado para ver sufrir a alguien que uno quiere mucho, pero es tan relevante porque además estamos a la vuelta de la esquina. Yo sobre todo, tú menos, pero sí, ahí tenemos que encontrar una forma de resolver este mundo que nos va a tocar en unos pocos minutos más. Muchas gracias por esta conversación en Sanamente. Muchas gracias a ti y nunca olvidemos que el trabajo que hacemos por los mayores de hoy es el que hacemos por los mayores del mañana. O sea, estamos construyendo un mundo para todos, estemos en la edad que estemos. Totalmente. Justamente a la sostenibilidad de nosotras mismas aludía yo. Tenemos que encontrar una ruta acelerada, porque no tenemos 6 generaciones para esperar que esto se transforme, para que el mundo sea un lugar más amable para todos y todas en este contexto de envejecimiento acelerado de la población que nosotros hemos tratado de documentar. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más.